En este video resolveremos ejercicios sobre el capítulo 25, corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Iniciaremos con un ejercicio sobre corriente eléctrica. Ejercicio 25.3. Una corriente de 5 amperios corre a través de un alambre de cobre de calibre 12. Tiene un diámetro de 2,05 milímetros y de una bombilla. El cobre tiene 8,5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. A. ¿Cuántos electrones pasan por la bombilla cada segundo? B. ¿Cuál es la densidad de corriente del alambre? C. ¿Con qué rapidez un electrón común pasa por cualquier punto dado del alambre? D. Si fuera a usarse un alambre con el doble de diámetro, ¿cuáles de las respuestas anteriores cambiarían? ¿Los valores aumentarían o disminuirían? En el enunciado del problema nos dan la corriente que atraviesa el alambre. Esta corriente es de 5 amperios. También nos dan un tiempo, ese tiempo es de 1 segundo. Dado que la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo, podemos despejar fácilmente la carga como la corriente por el tiempo. Y así podemos ver que tenemos 5 columbios. Esa va a ser la cantidad de carga en 1 segundo. Como queremos conocer la cantidad de electrones, recordemos que la carga de un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 columbios. Entonces, para conocer la cantidad de electrones, vamos a dividir la carga total entre la carga de un electrón. Y de esta manera tenemos como resultado 3,12 por 10 a la 19 electrones. La densidad de corriente es la cantidad de corriente entre el área, o al menos así podemos calcular su magnitud. La corriente ya la conocemos. Ahora necesitamos calcular el área. La sección transversal de un alambre es simplemente un círculo. En el enunciado teníamos el diámetro de este círculo. Entonces, para encontrar el área, simplemente multiplicamos pi por la mitad del diámetro al cuadrado. Y así obtenemos un área de 3,30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al dividir la corriente entre el área, obtenemos una densidad de corriente de 1,51 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. En el inciso C, lo que se quiere conocer es la velocidad de deriva del electrón. Esta la podemos obtener mediante la relación densidad de corriente igual a NQ/VD. Y así obtener VD a partir de la división de la densidad de corriente entre N por Q. La densidad de corriente ya la habíamos obtenido anteriormente y es 1,51 por 10 a la 6 amperios por metros cuadrados. Dividimos eso entre la carga del electrón, que es la carga de la partícula que se está moviendo, y N, que también nos lo habían dado en el enunciado, para así tener un resultado de 1,11 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Como podemos ver, esta es una rapidez muy pequeña. ¿Qué ocurre si modificamos el diámetro del alambre para que sea el doble de este? En el inciso A, nos pedían el número de electrones por segundo que pasan por una bombilla. Este quedaría igual porque este no depende del área. Pero los incisos B y C cambiarían de la siguiente manera. En el caso de la densidad de corriente, vemos que la densidad de corriente sería la corriente entre el área.
Si se duplica el diámetro del alambre, el área sería 4 veces mayor, lo que implicaría que la densidad de corriente sería un cuarto de la densidad de corriente original. Podemos ver que la magnitud de la velocidad de deriva depende directamente de la magnitud de la densidad de corriente. Esto significa que si la densidad de corriente se redujo a ser un cuarto de la densidad de corriente original, la rapidez de deriva también será un cuarto de la rapidez de deriva original. A continuación procederemos con un ejercicio de resistividad y otro de resistencia. Ejercicio 25.12. Un alambre de cobre tiene una sección transversal cuadrada de 2,3 milímetros por lado. El alambre mide 4 metros de longitud y conduce una corriente de 3,6 amperios. La densidad de los electrones libres es de 8,5 por 10 a la 28 metros cúbicos. Calcule las magnitudes de la densidad de la corriente en el alambre, el campo eléctrico en el alambre. ¿Cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre? Comenzamos con la densidad de corriente en el alambre. Esta es simplemente la división de la corriente entre el área. La corriente ya nos la dan en el inciso y el área es muy fácil de calcular puesto que la sección transversal es un cuadrado de lado 2,3 milímetros. Entonces la densidad de corriente sería 3,6 amperios dividido entre 2,3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, lo que nos da un resultado de 6,81 por 10 a la 5 amperios por metros cuadrados. Podemos obtener el campo eléctrico a partir de la ley de Ohm. En este caso sería simplemente E es igual a la resistividad por la densidad de corriente. La resistividad podemos encontrarla en el libro de texto. Para el cobre sería 1,72 por 10 a la menos 8 ohm metro, a la temperatura de referencia de 20 grados centígrados. Por lo que el campo eléctrico sería el producto de la resistividad por la densidad de corriente que ya habíamos encontrado, lo que nos da un valor de 11,7 por 10 a la menos 3 voltio por metro. Para obtener el tiempo que necesita el electrón para recorrer el alambre, necesitamos primero conocer su rapidez de deriva. A partir de esta expresión podemos encontrar la rapidez de deriva. Ya conocemos la corriente, conocemos la densidad de electrones, la carga del electrón y el área del alambre. Despejando, llegamos a esta expresión. Como la rapidez de deriva es una rapidez promedio, esta también podemos igualarla a la longitud del alambre entre el tiempo que le tomaría al electrón recorrer esta longitud. Y así podemos despejar la siguiente expresión. Una vez que sustituimos todos los valores, obtenemos el resultado de 80 por 10 a la 3 segundos. Podemos convertir este resultado a minutos y a horas. Es notable que al electrón le toma mucho tiempo recorrer esa longitud. Esto se debe a la pequeña rapidez de deriva que tienen los electrones, como ya habíamos visto anteriormente. Recordemos que en todo el volumen del alambre hay electrones libres que se van a mover, así que no necesitaríamos esperar 22 horas para que, por ejemplo, se encienda un bombillo. Ejercicio 25.15. Un filamento cilíndrico de tungsteno de 15 centímetros de largo y 1 milímetro de diámetro va a utilizarse en una máquina cuya temperatura de operación varía entre la temperatura ambiente de 20 grados centígrados
y 120 grados centígrados. Conducirá una corriente de 12,5 amperios en todas las temperaturas. Calcule cuál será el campo eléctrico máximo en ese filamento, cuál será su resistencia con ese campo, cuál será la máxima caída de potencial a todo lo largo del filamento. El campo eléctrico es el producto de la resistividad por la densidad de corriente. Vimos que la resistividad para el tungsteno va a aumentar con la corriente. La densidad de corriente se va a mantener igual, porque la corriente está fija y el área ya está dada. Entonces, el campo eléctrico máximo se va a obtener a la temperatura máxima, cuando la resistividad sea máxima. En la tabla 25.1 podemos obtener la resistividad del tungsteno a temperatura ambiente. Esta es de 5,25 por 10 a la menos 8 ohm metro. En la tabla 25.2 podemos obtener el coeficiente para el tungsteno, que es de 0,0045. En el enunciado se nos da el diámetro del alambre y a partir de este podemos encontrar el área de su sección transversal, que en este caso sería de 7,86 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Así que para obtener el campo eléctrico máximo, sustituimos todos los valores necesarios en esta expresión. Una vez sustituidos los valores, tenemos un resultado de 1,21 voltio por metro. La resistencia para un filamento cilíndrico está dada por la resistividad por el largo entre el área. La resistividad la podemos encontrar mediante esta fórmula con los valores obtenidos de la tabla 25.1 y 25.2. El resultado al hacer la sustitución para temperaturas de 20 y 120 grados centígrados es de 7,61 por 10 a la menos 8 ohm metro. Esta es la resistividad a 120 grados centígrados. Entonces simplemente hacemos el producto de resistividad por el largo del filamento entre el área. Esta área también ya la habíamos calculado, lo que nos da un resultado de 0,0145 ohms. Podemos ver que la resistencia es muy pequeña y esto se debe a que este filamento está hecho de un conductor. Para encontrar la caída de potencial entre los extremos del filamento, hacemos el producto de campo eléctrico por el largo del filamento. El campo máximo ya lo habíamos obtenido, con este encontraremos la caída máxima de potencial. Al realizar este producto, encontramos que esta caída de potencial es de 0,182 voltios. Una manera alternativa de obtener este resultado es multiplicar la corriente que pasa por el filamento por la resistencia que ya habíamos encontrado para el filamento a esta temperatura. Y obtenemos un resultado que es muy similar, con una pequeña variación en un decimal. Ahora resolveremos un ejercicio de fuerza electromotriz y circuitos. Ejercicio 25.38. El circuito en la figura 1 tiene dos baterías, cada una con una FEM y una resistencia interna. Y además el circuito tiene dos resistores. Calcule A, la corriente del circuito, y B, el voltaje terminal AB de la batería de 16 voltios.
Esos 16 voltios son la FEM dentro de la batería. Para encontrar la corriente en el circuito, podemos partir asumiendo que la corriente sale de la terminal positiva de la batería con una FEM de 16 voltios. Esto le daría un sentido antihorario. Si recorremos el circuito en sentido antihorario, vamos a tener caídas de potencial en las resistencias internas y en las resistencias externas. También estaríamos entrando en la FEM de 8 voltios por su terminal positiva, lo que correspondería a otra caída de potencial. Podemos escribir entonces la ecuación para este circuito de esta manera, y esta corresponde a un aumento en 16 voltios cuando se sale de la FEM de 16 voltios, la caída de potencial en las resistencias internas y la caída de potencial en las resistencias externas, sin olvidar que si entramos por la terminal positiva de una FEM, vamos a tener también una caída de potencial. Entonces, la suma de todos los cambios de potenciales me tiene que dar igual a 0. Como todo el circuito está en serie, entonces la corriente en todos los componentes es la misma. Así podemos despejar la corriente y obtendremos un valor de 0,417 amperios, que es lo mismo 417 miliamperios. Como el resultado nos da positivo, vemos que asumir que la corriente iba en sentido antihorario es correcto. El voltaje terminal de la batería de 16 voltios se puede encontrar mediante esta expresión. VAB es igual a la FEM de la batería menos la corriente que fluye por el circuito por la resistencia interna. En este caso, los valores son 16 menos 417 miliamperios por 1,6 ohms, lo que me da un voltaje terminal de 15,3 voltios. Esta expresión puede utilizarse siempre que la batería sea la que me esté entregando la potencia. Esto es lo que sucede en la batería de 16 voltios, porque la corriente sale de esta, desde su terminal positiva. La otra batería que está presente en el circuito está absorbiendo potencia, porque la corriente está entrando a partir de su terminal positiva. Entonces, para la batería que está absorbiendo potencia, no se cumple esta misma expresión. Podemos ver que cuando una batería está entregando potencia, su voltaje terminal es menor que la FEM, porque internamente se pierde energía en su resistencia interna. Para finalizar, tenemos un par de ejercicios sobre energía y potencia en circuitos eléctricos. Ejercicio 25.51. Para el circuito de la figura, calcule la razón de conversión de la energía interna a energía eléctrica dentro de la batería, la razón de disipación de energía eléctrica en la batería, la razón de disipación de energía eléctrica en el resistor externo. Iniciamos realizando el cálculo para encontrar el valor de la corriente que circula por este circuito. A partir de esta expresión, despejando la corriente, llegamos a el valor de
2 amperios. La potencia a la que la energía química se convierte en energía eléctrica dentro de la batería va a ser igual a la FEM por la corriente que la atraviesa. La FEM es de 12 voltios y la corriente es de 2 amperios, lo que nos da una potencia de 24 watts. Para encontrar la potencia de disipación en una resistencia, debemos multiplicar la corriente al cuadrado que atraviesa la resistencia por el valor de la resistencia. En el inciso B nos piden la potencia disipada en la resistencia interna de la batería. Por lo tanto, multiplicamos I cuadrado por la resistencia interna, lo que nos da un valor de 4 watts. Para la potencia externa, multiplicamos I cuadrado por el valor de la resistencia externa, lo que nos da un valor de 20 watts. Si sumamos estos dos valores, vamos a tener un total de 24 watts. Esto es igual a la energía entregada por la FEM de la batería, la energía que se convirtió del proceso químico a energía eléctrica disponible. Con esto se corrobora que se cumple con el principio de conservación de la energía, pues toda la energía entregada es energía consumida en las resistencias. Ejercicio 25.68. Para el circuito mostrado en la figura, calcule ¿cuál es la diferencia de potencial VAD en el circuito de la figura? ¿Cuál es el voltaje terminal en la batería de 4 voltios? En el punto D del circuito se inserta una batería con una FEM de 10,3 voltios y una resistencia interna de 0,5 ohms, con su terminal negativa conectada a la terminal negativa de la batería de 8 voltios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial VBC entre las terminales de la batería de 4 voltios? Podemos corroborar, como lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, que la corriente va a salir de la terminal positiva de la batería con una FEM mayor y va a entrar por la terminal positiva de la batería con la FEM menor. La corriente la podemos encontrar mediante esta expresión. Y tenemos que en este circuito hay una corriente de 167 miliamperios. Una vez que conocemos la corriente, podemos determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y D, como 8 voltios menos la caída de potencial en las resistencias de 8 ohmios y 5 ohmios. Tenemos un resultado de 6,58 voltios. La batería de 4 voltios está consumiendo potencia porque la corriente está entrando por su terminal positiva. Por lo tanto, su voltaje terminal está dado por su FEM más la corriente por su resistencia interna. Esto sería 4 voltios más la corriente de 167 miliamperios por su resistencia interna, que es 0,5 ohms, lo que nos da un resultado de 4,08 voltios. Podemos verificar que para una batería que está consumiendo potencia, su voltaje terminal es mayor que la FEM. Al insertar una batería de 10,30 voltios y una resistencia interna de 0,50 ohms, como se especifica en el problema, vamos a tener ahora una corriente diferente y el sentido de esta se va a invertir, puesto que ahora la corriente
va a salir del terminal positivo de la batería de 10,3 voltios. Esto va a hacer que también salga del terminal positivo de la batería de 4 voltios y por lo tanto entre en el terminal positivo de la batería de 8 voltios. Al invertir la corriente, la batería de 4 voltios ahora va a estar entregando potencia y la batería de 8 voltios la va a estar consumiendo. Para encontrar la nueva corriente, entonces, se suman el voltaje de la batería de 10,3 voltios y el de 4 voltios y se resta el de 8 porque en este está cayendo. Y se divide entre la resistencia total en el circuito para tener un nuevo valor de corriente de 257 miliamperios. Ahora tenemos que la diferencia de potencial en los terminales de la batería de 4 voltios está dado por su FEM menos la corriente por su resistencia interna. Ahora que la batería de 4 voltios está entregando potencia, vemos que su voltaje terminal es menor que el de su FEM. Tabla 25.1 del libro de texto. Tabla 25.2 del libro de texto.